La charla se ha titulado Utilizando nuestro potencial interior. Cuando hablamos de potencial interior es que en verdad desconocemos cada uno de nosotros posiblemente las grandes fuerzas que existen dentro de cada uno de nosotros. O sea, son fuerzas supremamente hermosas y poderosas, que si uno las pusiera a trabajar realmente en el campo de la vida, pues daría unos frutos muy interesantes. O sea, ubicaría su vida en otro contexto. Seguramente podría cambiar muchas de las actitudes, muchas de las acciones, muchos de los pensamientos, muchos de los sentimientos. Podría quizá aprender a trabajar mucha parte de las emociones. Es decir, podría ser un cambio completo de la vida y, y de alguna manera pues orientarla a darle como un significado. Generalmente nos preguntamos, nos hacemos esas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para dónde va todo esto? ¿Y si para qué nací? Y no encontramos respuestas. Pero a pesar de que muchas veces en la vida anhelamos que nuestra vida sea diferente, en general a veces nos quedamos estáticos. O sea, quisiéramos hacerlos, pero hay algo allí en el fondo que nos impide hacerlo por muchas razones. Seguramente puede existir, pues, sí, digamos, como la comodidad de permanecer como estoy, de no complicarme, entre comillas, la vida. Podrán aparecer muchas cosas, pero lo que sí es seguro es quien emprende toda esta tarea de hacer ese trabajo consigo mismo, lo que podrá tener en el futuro es más tranquilidad, más paz interior, más armonía. Y quien no lo hace, pues tendrá que sujetarse a vivir como está viviendo. Yo no me atrevo a buscar como si el trabajo que está realizando tiene sentido o no tiene sentido. Pero la idea es procurar mejorar cada día más. Y la idea también es que ojalá tomemos la decisión alguna vez de hacer ese cambio fundamental en nuestro interior. Y para eso utilizar muy bien ese potencial con que se cuenta. En general, cuando no lo hacemos, cuando no tomamos la decisión, lo que yo pienso es que nos invade de pronto mucho temor. Entonces, la idea de esta charla es tratar de mostrar cómo, como seres humanos, contamos con grandes posibilidades dentro de cada uno de nosotros. Y cómo, utilizando esas grandes posibilidades, podemos hacer de esta vida algo diferente. Podemos hacer del mundo algo mejor. Podemos realmente propiciar un cambio, utilizando nuestro potencial interior. Hay algo que generalmente desconocemos, posiblemente, o es una realidad que a través del tiempo nos han transmitido como parte de nuestro trabajo en el mundo. Y es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. A veces creemos que eso no es así, ¿no? Como así seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero mejor lo miramos es al revés, ¿no? Somos seres humanos tratando de encontrar o de vivir una experiencia espiritual. Pero ¿por qué tiene más sentido profundo el que seamos seres espirituales? Porque todos somos parte de una chispa divina. O sea, hubo un momento dado, algo que nos dio inicio, ¿sí? Dio inicio a todo esto que existe, que generalmente lo llamamos lo desconocido, lo llamamos lo divino, lo llamamos lo eterno, lo llamamos lo inmanifestado, lo podemos llamar de muchas maneras. Lo podemos llamar a Dios, lo podemos llamar como ustedes realmente deseen. Pero esa parte de la creación trató de que viviéramos una experiencia en un momento dado, nos puso en la tarea de que viniéramos a este plano
a experimentar lo que es vivir una experiencia material. Y nos dio el libre albedrío. Nos dio la posibilidad de que cada uno de nosotros utilizáramos ese libre albedrío para volver otra vez a unirnos a Dios. O sea, vaya usted, haga la experiencia, vívala de acuerdo a un libre albedrío. Usted toma la decisión de cómo lo va a vivir. Pero la idea es que cada experiencia que usted viva la aproveche al máximo y ojalá algún día, y ojalá lo más rápido también, pueda volver a unirse a eso que es la esencia, lo divino. Por eso hablamos mucho de que en el interior del ser realmente habita la fuerza divina, que es una fuerza potencial muy grande. O sea, la fuerza del amor, que para mí no hemos hablado mucho. También habita dentro de nuestro interior. Entonces, esa es como la tarea grandota. Tratemos de vivir en cada momento, en cada experiencia que nos toque vivir en este plano de la mejor manera para que aprovechemos, decir año, como decir, ganar el año o ganar la experiencia de vida, no desperdiciarlo. Pero aunque eso es así, en general no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no aprovechamos los potenciales que tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, si nosotros queremos cumplir ese destino, o más bien la divinidad, para que pudiéramos cumplir ese destino de aprovechar cada experiencia de vida de la mejor manera y hagamos de esta vida algo más amable, más llevadero, más amoroso, nos dotó a todos, absolutamente a todos, de tres aspectos fundamentales, que a veces se pueden subdividir en muchos más. Pero así, a grosso modo, tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Todos, absolutamente todos. ¿Qué es el cuerpo físico? Pues el cuerpo físico es este instrumento que todos tenemos, el que llevamos aquí. Y con ese cuerpo físico nos movemos, vivimos las experiencias, nos comportamos de determinadas maneras, hacemos, es decir, trabajamos en un campo material. Pero ese cuerpo físico, como ustedes saben y todos lo sabemos, en algún momento ese cuerpo físico tiene que pasar. O sea, él nace, crece, posiblemente se reproduce y finalmente muere, pero es el cuerpo físico el que va a morir. Pero como estamos hablando de una experiencia, que esa experiencia es parte de lo que yo he aprovechado, hagan de cuenta que yo me matriculo en una universidad y que esta vida es mi primer año. Pero no sé cuántos años me va a tocar vivir o experimentar para poder volver a unirme a lo esencial. Entonces, cada vez que yo venga a este planeta, me van a dotar de un cuerpo físico. Pero ¿a dónde van quedando todas esas experiencias? ¿A dónde van quedando, digamos, todos los mensajes o las vivencias que cada uno de nosotros va teniendo? Entonces ahí aparece el otro elemento que es el alma. Entonces, el alma es como la portadora de posibilidades. Generalmente se le asocia a la mente, porque en la mente es donde se va construyendo absolutamente todo. Entonces, en la mente uno va formando pensamientos, va formando sentimientos, va generando actitudes, prácticamente va formando su comportamiento cotidiano. Entonces, esa alma va almacenando todo eso, la experiencia que tuve o que he tenido, de qué manera yo he vivido la vida que me tocó vivir durante 50, 60, 70 años, 40, 10, 5, no sé. Pero esa alma comienza a asimilar eso y a tomar información y a guardarla. Por eso esa alma, cuando uno muere físicamente, esa alma se transporta, se traslada. ¿A dónde? Pues algunos hablan de los campos astrales, ¿no? O a otra dimensión. ¿A dónde vamos a parar? A otra dimensión. Esa alma no muere, pero esa alma va llevando la información. Entonces, usted durante esta vida hizo esto, 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 y esto, y esto, y esto.
Durante la siguiente vida hizo esto. Todo eso se va almacenando. Y la idea de lo divino es que las experiencias se aprovechen al máximo para que poco a poco nos vamos acercando otra vez a unirnos a esa divinidad. Quien hace las cosas por el lado amable, pudiéramos decir que se va acercando más rápidamente a su unión. Quien no lo hace, pues lo que hace es retrasar la posibilidad. Se puede quedar milenio tras milenio viviendo experiencias posiblemente dolorosas. Entonces, alma, en algunos textos espirituales se habla de los anales acásicos. O sea, es el libro de la vida, ¿no? El libro donde se almacena toda la información de cada uno de nosotros. Misteriosos, no sabemos nada de eso. Desconocidos, se mueve en otro campo. Pero eso normalmente lo hablan todas las escuelas a nivel interior y espiritual. Y está el espíritu, que es como la fuerza divina que nos anima. O sea, lo que decíamos, en cada uno de nosotros está la divinidad, porque somos parte de esa chispa. O sea, no nos separamos de la divinidad, somos parte de la chispa divina. Así como cada uno de nosotros es parte del otro, es parte de la humanidad, es parte del conjunto. Por eso se habla de que todos somos uno. Entonces, todos como almas tenemos dentro de nosotros esa fuerza divina que nos cobija y es, podríamos decir que es la parte del espíritu. Por eso cuando hablamos de desenvolvimiento espiritual, hablamos de trabajar para que ese espíritu lo podamos utilizar de la mejor manera en nuestras experiencias de vida. O sea, para que esa alma almacene lo mejor que pueda hacer, ¿no? Y para que ese cuerpo igualmente aproveche esta vida de la mejor manera. Pues fíjense cómo esos tres fuerzas que están allí, por decirlas así, o tres elementos, el cuerpo, el alma y el espíritu, cumplen una función muy poderosa dentro de cada uno de nosotros. Entonces, por eso decíamos hace un ratico que el alma es solo un vehículo del espíritu, almacena las experiencias que vivimos. Por otro lado, claro, la divinidad no nos iba a mandar acá con un cuerpo, con un alma y con un espíritu de cualquier manera, ¿no? Nos digo, a todos ustedes como seres humanos van a contar con grandes potencias interiores para hacer un buen trabajo. Entonces, ¿de qué nos dotó? Nos dotó de muchas cosas, de las cuales están las siguientes. Nos dio una conciencia, o sea que la conciencia es darme cuenta en cada momento de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy viviendo. Me dio una voluntad, que es la capacidad de que yo tengo de hacer actos diferentes en cada momento de acuerdo a lo que mi conciencia me puede estar indicando. Que a veces esa conciencia, perdón, esa voluntad la utilizamos o no la utilizamos, ya eso es cosa de nosotros, ¿eh? Por eso hablábamos del libre albedrío. Nos dotó de un magnetismo, o sea, nos dotó de unas fuerzas energéticas muy, muy grandes, que hasta ahora muchos de nosotros no somos conscientes de ello, pero cuando usted lanza un buen pensamiento, ¿qué está haciendo? Utilizando un magnetismo, una fuerza energética muy grande que ayuda al otro, que ayuda a la transformación igual de la naturaleza humana. Nos dotó de emociones. Claro, entonces este ser nace a la vida, por ejemplo, con una emoción instintiva, por decir así, que le generó miedos, le generó defensa, le generó muchas cosas. Nos dotó del pensamiento, en algún momento apareció la mente racional para que pudiera trabajar en los campos de la elaboración de buenos pensamientos, o sea, cambiar pensamientos diferentes, nocivos por pensamientos positivos. Nos dotó de sentimientos. Entonces, depende del sentimiento, cómo quiero generar yo un sentimiento, cómo puedo adornar una emoción para generar un sentimiento. Yo puedo tener sentimientos de placer, sentimientos de odio, sentimientos de cordura, sentimientos de... Bueno, podríamos tener muchos sentimientos. Y sobre todo, no se olvidó de que cada uno de nosotros tenía una característica muy especial y era dotarnos de una gran capacidad de amor. O sea, todos tenemos una gran capacidad de amar. Si así lo deseamos, si así queremos,
proyectar la fuerza del amor, podemos aprender a amar cada día más. Es una gran capacidad. Y todos los grandes seres de la humanidad nos han dado ese mensaje. Ustedes, como seres humanos, tienen dentro de ustedes una gran capacidad de amar. Cristo decía, amados los unos a los otros como Dios amado, ámate a ti mismo, colócate en los ojos del otro y ve por los ojos de ti. Bueno, tanto así. Pero siempre nos decía, aprovechemos al máximo. Entonces, mírense todas esas cosas que están dentro de nosotros y que si nosotros aprendemos a trabajar cada uno de estos elementos, que son grandes potencias interiores, si las aprendemos a ubicar en un contexto de equilibrio, se van a producir cosas mágicas en nosotros. Pareciera mágicas, pero no son mágicas, son reales. Son fuerzas de cambio. ¿Y por qué hablamos de que si las pudiéramos utilizar bien? Porque en general no las hemos utilizado bien. Se nos ha dotado de todo esto, pero ¿qué pasa? Que en general esas potencias, que es la conciencia, la voluntad, el magnetismo, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, etcétera, etcétera, todas esas potencias las hemos ubicado en campos que no desearíamos. ¿Por qué? Pues porque nos fuimos desviando. Algo pasó en nosotros, ¿no? Seguramente nos incursionaron en un mundo donde no apuntaba hacia la unión con lo divino, o sea, regresar a lo divino, sino que nos apuntaron a un mundo de satisfacciones personales y egoístas, que nos fueron alejando de los demás, de no tenerlos en cuenta, como decir, yo tengo a esta persona a mi lado, pero para mí no cuenta. Entonces, esas experiencias no deseadas, por decir así, se fueron moviendo, se han movido mucho y se mueven aún dentro de darle valor al tener de manera inadecuada, al tener de manera inadecuada. No es que yo tenga una casa y no sea importante, no es que yo tenga dinero y no sea importante, no es que yo tenga poder y no sea importante, no es que yo tenga alguna cosa y no sea importante, todo es importante porque son parte de mis experiencias como ser humano. El problema es cuando no las hago de una manera adecuada. O sea, si yo tengo poder para avasallar al otro, para hacerme dueño de ese poder y hacerle daño a la humanidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole un uso inadecuado al poder. Hablemos del dinero. Si tengo el dinero para poseerlo, para adueñarme de él, para sentir que soy el dueño del mundo, que todo el mundo me tiene que rendir pleitesía y no me interesa el dolor ajeno, ¿qué estoy haciendo del dinero? Que es un valor que me ayuda a sobrevivir en este planeta. Así fue creado, ¿no? Pero estoy haciendo un mal uso del dinero. Me dotó la vida de la posibilidad de tener unos pensamientos amorosos que apunten al bien común. Pues resulta que yo me agarro a tener pensamientos totalmente separatistas. ¿Qué sucede ahí? Que estoy utilizando ese valor, la posibilidad de utilizar el pensamiento apropiado, lo estoy utilizando de una manera inadecuada. Entonces ustedes ven, si hacemos un análisis profundo de todas esas cosas, no las hemos utilizado bien. No las hemos utilizado bien. Y por eso, pues nos enconchamos más, cada vez más en nosotros mismos. No queremos salir de esa jaula. De otro lado, pues le hemos dado rienda suelta a todas las pasiones habidas y por haber. No es que, por ejemplo, hablemos un poco de la parte sexual, no es que el sexo de por sí sea nocivo, no lo es. Con el sexo estamos aquí, por el sexo estamos aquí, por el amor de una pareja estamos aquí. Nos da la vida. Pero de qué manera muchas veces utilizamos esa parte sexual. ¿Sí? Cuando vemos
totalmente desajustados, desequilibrados en el uso de las situaciones sexuales. Y las buscamos por todos lados. A veces hasta puede ser que alguien se detenga al internet únicamente a mirar videos de sexo y nada más. Entonces, ¿cómo está alimentando todo ese ser? ¿De qué manera lo está alimentando? ¿No? Alguien me decía alguna vez que no sé, una persona, una mujer me decía que mi esposo no me respeta. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Si es su esposo, no me respeta. Él lo único que quiere es tener relaciones, no importa con usted y yo, si lo deseo o no lo deseo, si estoy en condiciones adecuadas para tener relaciones o no, no le interesa. Entonces, lo único que quiere darle es fuerzas, rienda suelta a esa pasión. Bueno, y hablamos de muchas pasiones, ¿sí? Darme gustos por cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con las emociones? No sabemos manejar las emociones, no sabemos, no hemos manejado bien las emociones. Entonces, me molesto por algo, inmediatamente pego un grito, inmediatamente me vuelvo enemigo de alguien, inmediatamente no le vuelvo a cruzar palabras, etcétera. O sea, no tengo un buen manejo de la parte emocional. Las emociones se van a dar porque se van en la vida del ser humano. El miedo aparece, la molestia aparece, ¿sí? El dolor aparece, aparecen muchas cosas. Pero ¿qué hago yo con esas emociones? Ahí es donde está el lío. ¿Cómo he visto yo esas emociones? ¿Soy capaz de tener control sobre la emoción en un momento dado de rabia? ¿O, o me enfurezco de tal manera que ni siquiera sé lo que he hecho o lo que voy a hacer? ¿Cuántas veces ha pasado, no? Una persona molesta en extremo, saca un martillo y le pega un martillazo al otro y después dice, ¿qué hizo? Dios. Pero ya no regresa. Entonces, ¿qué pasó con la emoción? Se desbordó en una tragedia. Entonces, eso sucede muy a menudo. Sucede quizá en cada uno de nosotros a pequeña escala o a gran escala. Entonces, todo eso, toda esa manera de proceder hace que nuestra vida no sea una vida normal, digamos, una vida de equilibrio, una vida de tranquilidad, una vida donde yo pueda tener una buena comunicación, aún en la familia, que es lo más cercano, me cuesta mucho, porque todas esas cosas no las he sabido trabajar. Y claro, como eso me ha seducido tanto, pues también me cuesta mucho dejarlo. Por eso no es tan fácil que alguien pues, que se interese en la vida espiritual, que un buen día diga, ay, yo sí quisiera cambiar mi vida, se le muestra una alternativa hermosa de hacerlo, posibilidades o alternativas diferentes de vida, y en algún momento diga, no, déjame aquí tranquilo. Porque esa parte la tiene tan arraigada, ese manejo tan inadecuado de todas estas cosas, la tiene tan arraigada que esa persona prefiere, como decir, luego el que no veo, ¿no? Yo quiero seguir así, a pesar de que no esté bien. O me asalta el miedo, me asaltan muchas cosas. Entonces ven cómo, como no hemos utilizado esas potencias, ¿qué pasa? No tenemos libertad interior. No tenemos una libertad interior. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ataduras, porque tenemos muchas creencias, porque tenemos muchos dogmas, porque tenemos muchas estructuras a nivel interior, estructuras mentales, formas difíciles de trabajar, que decíamos ahora, pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, acciones. Y eso todo me impide que yo pueda volar.
Por eso quien se interesa en la vida espiritual tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué tantas ataduras tengo yo? ¿Qué tantas creencias? ¿Qué tantos dogmas que me limitan ese vuelo hay dentro de mí? ¿Cómo las puedo trabajar? Y entonces ahí empieza el trabajo. Se matriculó en una nueva posibilidad de vida y empezó a hacer todo ese trabajo. Empezó a elaborar. Y claro, es el reto, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Dígame usted qué herramienta puedo utilizar. Bueno, afortunadamente acá tenemos cómo darle herramientas para que se pueda ir trabajando en ese cambio. Pero no se desespere, porque a veces estamos tan atrapados en eso que nos cuesta mucho, no importa. Emprenda el camino. Es su tarea, le va a costar seguramente, ¿no? Pero todo se va a rodear de actos muy simples y en donde la fuerza del amor va a ser como su motor. O sea, utilice esa parte del espíritu que tiene ahí, que lo anima y que lo ayuda, y vaya adelante, esfuércese, trabaje, permanezca, a pesar de que en algún momento dado puedan aparecer momentos difíciles. Entonces, es el reto, ¿no? Si vienen ¿cómo me sostengo ahí? Entonces, por eso no tenemos libertad. Y por supuesto, si no tenemos libertad, somos totalmente responsables. Por eso que no tiene mucha conciencia de que el planeta anda en situaciones difíciles, pues no le importa. Hace y deshace con todo lo que tiene de su lado, sin importarle, con el agua, con los desechos, bueno, con tanta cosa. O sea, está lanzándole al medio ambiente más basura y más basura y más basura. Cuando nuestra tarea quizá es que asumamos más responsabilidad, hagamos un buen uso de nuestra libertad para que eso sea posible. Entonces, desafortunadamente, si no nos decidimos a hacer una tarea diferente, a utilizar esas potencias interiores de la manera más efectiva, vamos a estar muy lejos de volver a acercarnos a la esencia, a lo divino. Y seguramente nuestra vida va a ser una vida muy compleja. ¿Sí? Seguramente. Debe ser una vida muy difícil. Pero lo que observamos es todo esto. Lo que nos ha manejado en nuestra vida es el ser autómatas de acciones totalmente alejadas de las necesidades de los demás. Y todo lo que hacemos muchas veces en nuestra vida, a pesar de que a veces podemos decir cosas muy lindas, cuando las realizamos, lo que pasa es que estamos expresando mensajes totalmente diferentes a lo que yo anhelo. O sea, estoy en una completa desarmonía con lo que quisiera hacer de mi vida. Y esos son resultados muy tristes, ¿no? Muy tristes. Como nos hemos desviado de la ruta y no aceptamos muchas veces que la divinidad está dentro de cada uno de nosotros y nos puede dar la mano, pues no nos damos cuenta de la dimensión espiritual que tenemos como seres humanos. Entonces, lo que quizás hace esta charla es como un llamado muy fuerte a que aprendamos, que emprendamos más bien la tarea de usar bien esas potencias interiores. Alguien me decía, no, pero es que yo ya estoy muy enredado en las cosas del mundo. Para mí eso es imposible. Y decía, no es imposible. Todos y cada uno de los seres humanos pueden hacer posible esta realidad, o sea, este trabajo. Darle una dimensión espiritual a la vida. Y darle una dimensión espiritual a la vida es hacer un buen uso del libre albedrío.
Claro, todo se nos dotó como seres humanos también, es otra potencia muy grande, es cuando la divinidad hace la creación, le dice a los seres, ustedes tienen libre albedrío. Es muy diferente a la libertad, ¿no? La libertad es que yo pueda hacer de mi vida lo que yo quiera. Pero bueno, el uso, el libre albedrío es que yo, en un momento dado de mi existencia, yo puedo definir qué hago con esa libertad. Entonces, en ese momentico, hago un uso del libre albedrío. Entonces, yo tengo la posibilidad de lanzarme a un negocio turbio o de decirle no a ese negocio turbio y hacerlo por un lado amoroso. Es mi decisión. Ahí está el libre albedrío en juego. Y todo va a depender de qué, de la conciencia. O sea, mi conciencia siempre me va a determinar, porque todos tenemos conciencia y todos tenemos voluntad. Entonces mi conciencia me va a decir en un momento dado por dónde debo emprender la tarea. Pero a veces mi conciencia me dice, hombre, ese negocio no te lleva por buen camino, pero aparece el signo de pesos ahí, entonces aparece una fuerza muy grande hacia la parte posesiva, y a pesar de que yo no sé, mi libre albedrío lo utilizo para hacer daño. Pero quien va aprendiendo a que la vida tiene que ser diferente, de que tiene que ser fundamentada en el amor, ¿qué va a hacer? Le va a decir a ese negocio no y va a trabajar por este no, aunque le cueste, porque puede ser que esté necesitando, ¿no? Está pasando por una época económica muy complicada. Pero, no, señor, por ahí no. Entonces, absolutamente todos contamos con esa posibilidad. Yo puedo ser mejor, sí. Haga un buen uso del libre albedrío. Haga un buen uso. Porque si no lo haces, se mantiene como está, o sea, estancado en las posibilidades de la vida. Pero si aprende un poquitico a manejar eso, entonces ya va a hacer las cosas distintas. De pronto todavía no muy elaboradas, casi al principio, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el buen uso del libre albedrío nos lleva a cultivar el amor, nos lleva a hacer que nuestra vida sea más fundamentada en obras de amor, en obras de vida. Por otro lado, si uno se decide darle una dimensión espiritual a la vida, aparece lo que decíamos ahora, como todos tenemos conciencia y voluntad, la conciencia es posible que se expanda, que cambie. ¿Qué es la conciencia? Lo que en este momentico a mí la vida me dice cómo debo actuar. Esa es la conciencia. Y cada uno de nosotros tiene una conciencia diferente, de acuerdo a su estado evolutivo. Entonces, si en este momento se cae alguien en la calle, mi conciencia me puede decir, ojo, se cayó alguien, ayúdalo. Otro tiene una conciencia tan diferente que ni siquiera se da cuenta que la persona se cayó. O si se cayó. No, eso no está dentro del contexto de las posibilidades ampliadas de su vida. Entonces, mírense cómo es la parte de la conciencia. Entonces, yo veo que la persona se cae, mi conciencia me dice, dale la mano. Pero allí es donde tengo que aplicar la voluntad. Porque puede ser que yo diga, no, qué complicado esto, yo darle la mano a esa persona. Después, quién sabe en qué me van a involucrar, quién sabe qué otras cosas. Entonces nos comenzamos a echar un poco de cuenta. ¿Sí? Sí, está bien, estamos en una sociedad compleja. Pero bueno, entonces entra el proceso del análisis. Pues quien hace el acto de voluntad de dar la mano al otro, de ayudar en alguna obra específica, está haciendo un buen uso de su conciencia porque la conciencia le está diciendo así es. Pero puede ser que pasado mañana, en su trabajo interior, en su trabajo espiritual, la conciencia le dicte otra manera de proceder. ¿Sí? Entonces puede ser que ya no dé la mano, sino que de pronto vaya y haga una fundación, porque tiene plata.
es diferente. Voy a ayudar a todas aquellas personas que en la vida tienen necesidades. Yo tengo la manera y tengo todo el dinero del mundo para poderlo hacer. Entonces su conciencia le está dictando muchas cosas. Pero ¿por qué llegó allá? Porque comenzó a ampliar su mirada, darse cuenta de que las necesidades del otro son parte de las necesidades mías. Entonces, ahí está la voluntad aplicada. Entonces, por eso dice la enseñanza que por el recto esfuerzo de la voluntad vamos reaprendiendo de manera correcta a purificar pensamientos y sentimientos y nos hacemos acreedores a una asistencia permanente. Eso es muy interesante. Eso es parte de una enseñanza. La asistencia permanente es que, como nosotros tenemos esa fuerza divina en nuestro interior, que es el espíritu que nos acompaña, lo desconocido, siempre yo tengo que hacer algo por amor al otro, me aparecen las fuerzas, me aparecen las ideas, me aparecen las formas. O sea, tengo una ayuda. Me hago acreedor a un don que es un don muy interesante, es darme cuenta de lo que tengo que hacer. De otra manera se lo llama el don de la sabiduría. Todo lo tenemos. Y aparece en un momento dado y sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, supongo en este momentico que ya es un estudiante que ha emprendido la tarea y dice, bueno, yo efectivamente mi vida no tiene sentido como la he estado llevando, estoy lleno de cosas muy feas, mi vida es difícil, pero yo quiero cambiar. ¿Qué condiciones requiere emprender la vida espiritual? No, no es ser santo, ni es tener esto o aquello. No, simplemente es el anhelo de cambiar. Que usted su vida es completamente desorganizada, no importa. Que su vida es un poquito más elaborada y que tiene condiciones muy especiales, entonces usted es el que sirve. No, es cada uno de nosotros el que tiene que tomar una decisión, independientemente de lo que soy en este momento. Entonces, claro, cuando comienzo a hacer todo este trabajo, me enseñan técnicas para meditar, técnicas de ejercicios de respiración, me enseñan asistencia a reuniones, me invitan a retiros, aprendo muchas cosas. Tengo personas que me pueden dar la mano, que me auxilian, que me dan orientación en momentos difíciles, etcétera. Entonces comienzo a reconocer que en verdad cuando hago algo diferente por la vida, me surge como una satisfacción interior, como algo distinto. Es porque ese potencial de amor empieza a manifestarse. Está ahí. Estaba dormidito esperando que le dieran vía libre y empezó. Por otro lado, comienza a darse cuenta de lo que verdaderamente es, no lo que la sociedad ha construido en mí, que es diferente, ¿no? O sea, yo soy un producto de algo externo, de algo que me viene de afuera, de las creencias, de las ideas, de las manifestaciones, de las formas que observé en mi familia, en mi sociedad, en mis amigos, en muchas partes. Pero hasta ahora no sé ni me doy cuenta de lo que yo soy, lo que yo puedo construir por mí mismo, no de lo que viene de afuera. Entonces comienzo a destrabar todo eso, a quitarme creencias, a quitarme ideas, a quitarme estructura, a quitarme dogmas, a quitarme muchas cosas. Y entonces me doy cuenta de que, ve, yo era así, ¿cómo así? O yo soy así. Y encuentra cosas muy hermosas, posibilidades diferentes, se vuelve creativo, se vuelve amplio, se vuelve expansivo, se vuelve, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginar, hermoso. Entonces el verdadero ser. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya no hay temores, estoy venciendo ese temor. Tengo este reto aquí es difícil, es complicado, voy adelante y voy aprendiendo a hacer lo que tengo que hacer y a no esperar resultados de esa tarea. ¿Sí? Aprendo a dar sin esperar. Aprendo a hacer lo que me compete y de una manera muy amorosa, muy interesante. Y por otro lado, me doy cuenta que tengo que hacer algo y eso es volverme aplicado. No, mañana lo voy a hacer, no, ya es ya, este momento, este instante.
y aprendo a utilizar el aquí y el ahora, actuar con amor en el aquí y en el ahora. Y eso es indispensable. Es una de las grandes tareas del reto del trabajo espiritual, vivir el aquí y el ahora con mucho amor. Bueno, entonces ya para casi finalizar, se trata de una etapa muy hermosa donde se participa y se trabaja por el bien común, aparece las necesidades del otro, somos todos uno, ¿sí? Somos diferentes, pero somos todos uno, somos parte de la misma creación. Empiezo a tener sentimientos y pensamientos mucho más nobles, más llevaderos, más cercanos. En mi casa me dicen, qué hermosa esta etapa de la vida, porque ahora no tenemos que estar peleando contigo, sino que está más asequible, más diferente, más cercano, más atento, más dispuesto. Entonces aparecen muchas cosas y eso es darle un sentido a la vida. Entonces empiezo a darme cuenta de la razón de la existencia. Entonces fíjense todos, en síntesis de toda esta charla, es que tenemos unas potencias tan grandes en nuestro interior que si las aprovechamos al máximo, voy a aprender a armonizar lo que es esa parte que está afuera de mí con lo que tengo dentro de mí. O sea, me vuelvo como una persona sintonizada con el amor que se expande. Y empiezo a desenvolver lo que se llama la vida espiritual. Esa es toda una gran tarea, pero hermosísima. Entonces, ahorita vamos a compartir un rato. Bueno, yo acogería unas palabras, ¿no? La cual nos enseña y digamos, encierra todo lo que es la conferencia del día de hoy, la cual dice, yo no tengo un alma, soy un alma. Yo no tengo un cuerpo, no soy un cuerpo, tengo un cuerpo. O sea, que el alma está investida en ese cuerpo. Y como el alma transforma la forma de actuar, de pensar, como usted decía, es un estado de conciencia, diríamos, de la mente superior, la cual el cuerpo tiene que transformarse a través de lo que él envuelve, que es el alma. Porque el alma es el ser, la pureza, el ser sí en sí, el ser divino que hay en ese estado, en el cual ese estado transforma el cuerpo, el ser humano en su forma de actuar, de pensar. Y es como usted decía al principio en la conferencia, ¿no? Todo se transforma, todo cambia a través de sus pensamientos, de sus pasiones, de sus deseos. Todo eso, la mente superior, la cual está dentro del estado del alma, hace que todo eso se cambie, se transforme. Y en la forma de actuar, de forma de ser. Y afortunadamente, dentro del camino del desenvolvimiento espiritual, se cuenta con muchos elementos, los cuales nos sirven de apoyo para ser conscientes, para ser transformadores de esa idea, de ese pensamiento que es la unión con lo divino, que nos conlleva el amor, como usted tanto lo recalca casi siempre en todas las reuniones, en todas las conferencias, ¿no? Y esa unión, ese amor es la unión con todos los seres. Eso es lo que realmente hay que llegar a ser al final del camino mismo del desenvolvimiento espiritual, ser uno con todos. Y eso es el alma, no diferencia, es la unión. Eso es lo que podría extractar de la conferencia de hoy. Gracias, Rubén. Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tiene la capacidad, sobre todo el querer ser mejor todos los días, no, uno no debe esperar que las cosas cambien, que las personas cambien, sino darse cuenta que uno es el hacedor de todas las cosas buenas que le vienen a uno. Y debe querer y esperar que las cosas sean buenas, bonitas, porque somos capaces de saber que nuestro interior habla y todas las cosas bonitas que estamos pensando, alguien nos
las está oyendo. Alguien está queriendo estar al lado nuestro y nosotros al lado de ese enriquecimiento digno de cada uno de nosotros. Es muy bonito. Esas son mis palabras. Gracias. Yo pienso que, pues, pienso asumo que también es como un llamado de atención, como dijo Elena en algún momento, fuerte, ¿cierto? Porque de verdad que nosotros teniendo esta oportunidad de conocimiento, o sea, que estamos estudiando, ¿cierto? Avanzando, así sea de a pasito y eso, pues hay momentos que no son sencillos, que son complicados y que de pronto nos dejamos como, ¿qué le digo yo? Sí, como dominar, ¿cierto? Como que, ay, Dios mío, como que, ay, no, esto mejor, ay, sí, dejo de hablar y chao, y hasta luego, y olvídese. Y lo bloqueo, y la bloqueo. ¿Cierto? Es como lo más sencillo que intentar, ay, pues, el acercamiento y la cosa, y entonces viene otra vez el perdono pero no olvido, entonces te cuento, entonces es como es que estamos en este mundo, estamos todos los días en esta vivencia, en esta situación, y yo, por ejemplo, he visto o sea, yo veo que no es la situación de uno, es una situación así de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo pensando o expresando su situación de relación, su situación en el trabajo, su escuchaba, hoy en una salida que hice yo, y escuchaba por allá y alguien otra por allá se quejaba, no, es que no, yo mejor renuncio porque yo no me aguanto esa situación, porque esto, porque lo otro, no, pues ¿qué se va a hacer? Me quedo sin trabajo, así, o sea, es una cosa del ambiente, es algo que pesa mucho, ¿cierto? Que esto de las relaciones, y, bueno, lo que pesa la sociedad, la forma como se manejan las cosas, definitivamente no se puede ignorar que hay corrupción, que hay malos manejos, que todo eso no es sencillo, no es sencillo de manejar. Entonces, bueno, pero es un llamado de atención porque igual sí, estamos obligados, estamos aquí en este camino a mirar las cosas de otra manera y a orar, pedirle a la Divina Madre que nos ayude, que nos ilumine, que, bueno, y esto es lo importante, ¿cierto? Estar ahí. Pero de verdad que no, el caminito tiene mucha piedrita por ahí. Lo interesante que yo creo también es que a pesar de que podemos tener muchas limitaciones, se nos van a acabar seguramente. De cada una de ellas podemos ir aprendiendo. Y seguramente vamos aprendiendo a tenerlas en control, ¿no? Posiblemente no desaparezcan, pero por lo menos si antes era impulsivo, es posible que todo este trabajo me vaya llevando poco a poco, a través de esas potencias interiores, a tener más serenidad, a tener más tranquilidad, a ser más cercano. O sea, lo que estamos haciendo es un buen uso de esos instrumentos. Porque recuerdo algún texto que decía, alguien, no me acuerdo quién lo expresaba, pero decía, yo no creo en el cuerpo y en el alma, solamente creo en el espíritu y sus instrumentos, cuerpo y alma. O sea, es como que él miraba que el espíritu es como lo inmodificable, la esencia, lo eterno, lo invisible, ¿no?
todas las cosas que uno quiere imaginarse. Y, y cuando se nos da esta parte de posibilidades de vida, vamos a hacer un uso, un trabajo en un plano terrestre, por ejemplo, a través de cuerpo y alma, que son como los instrumentos, porque el espíritu está ahí, siempre está alentando para que la vida se aproveche al máximo. Yo creo que esa es como la gran tarea que todos tenemos. Aprovechemos la vida al máximo. Y es muy lindo que uno se pueda ir de este planeta, por lo menos habiendo trabajado muchas cosas que lo limitaban, aunque no llegue a ser perfecto, no es la idea. Pero por lo menos fue capaz de poner en control muchos aspectos que le fueron mostrando muchas cosas de lo que verdaderamente es. Está construyendo su verdadero ser. ¿Sí? Porque desafortunadamente, cuando uno llega a cierta edad, uno dice, yo soy, realmente yo soy, o soy un producto de. Yo construí esta forma, estas formas, estas alternativas, estas maneras. Y no entra en duda, ¿no? Dice, no, pero sí. Yo aprendí a comportarme así porque cuando estaba pequeñito me decían, debe ser bobo, no se deje y peleé. Pero un peleador. O cuando usted vea que una cosa no funciona bien, piénselo bien así, muy sesgadamente, busque a esa persona, interprétela, señálela, divídala, póngala lejos de usted, no es su amigo. Entonces yo fui aprendiendo todo ese cosas. Y resulta que cuando llego a unos ciertos aspectos de descubrimiento de esas situaciones de mi vida, me digo, caramba, no, por ahí no es. ¿Será que yo puedo cambiar eso? Sí puedo. Y se va a dar cuenta de que sí puede. Entonces, el día que usted fue capaz, usted construyó su propia manera de comportarse alrededor de esa situación. Y seguramente lo va a hacer alrededor de miles de cosas y situaciones que lo rodean, ¿no? Que están alrededor de su vida. O sea, es usted. Por eso hay un lema muy lindo en el trabajo interior que dice, tratemos de lograr en nosotros lo que anhelamos para el mundo. Yo soy el que tengo la capacidad de dar amor ahora. Yo soy. Pero el que está a mi lado me dice, no, a mí no me interesa eso, es él. Pero si yo tengo esa capacidad y soy consciente de que lo puedo hacer, me lanzo en la tarea de hacerlo. Entonces, por eso logro en mí lo que yo anhelo para la humanidad. Y es una fuerza, uno cree que no, ¿no? Como esa fuerza amorosa de cada ser va transformando el conjunto. No está dentro de nuestra capacidad actual de la razón de comprenderlo. Pero quien lo vive se va dando cuenta que es así. Solamente quien lo vive. O sea, es usted quien va a sacar la conclusión. No porque me lo dijo fulano de tal o me lo están enseñando a través de él. ¿Será que usted se puede hacer? Entonces también me vuelvo un ser independiente, explorador, creativo, quien saca sus propias conclusiones. No son las conclusiones de lo que viene de afuera. ¿No? Soy yo el que la tengo. Soy yo el que tengo que vencer mis miedos. Soy yo el que tengo que salir adelante de esta situación difícil que vivo. Soy yo el que de pronto si tengo una situación económica tengo que mirar de qué manera la sorteo. Pero afortunadamente, como decíamos, acá está la chispa de lo divino, que si yo aprendo a recurrir a ella, siempre me va a mostrar buenas alternativas, me va a mostrar caminos diferentes. Me va a señalar el buen camino. Otro gran secreto, ¿no? Inexplorado seguramente todavía, pero posible.